Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión veremos el modelo atómico de Bohr. Pero, ¿quién fue Bohr? Su nombre completo es Niels Henry David Bohr. Él fue un físico danés que contribuyó a la comprensión del átomo y la mecánica cuántica. Fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1922. Para comenzar con este modelo, veremos dos videos. En el primero, veremos las contribuciones del físico y químico británico William Wollaston, que él observó el espectro producido por la luz del Sol, notó que aparecían delgadas líneas oscuras entre las franjas de colores. Si ustedes bien recuerdan en una práctica con el prisma de Newton, en el cual nosotros podíamos ver la luz blanca que se reflejaba en diferentes colores como si fuera el arco iris. Bueno, pues cada elemento se divide en esas franjas. A continuación veremos un video acerca de esto, que sería la espectroscopía. Tal vez algunos hayáis preguntado que cómo los astrónomos pueden determinar la composición química de las estrellas o de las atmósferas de los planetas relativamente cercanos. Este es un tema al que le tengo especial cariño. Significó una bonita revelación hace unos años, cuando la curiosidad empezaba a gobernarme. La ciencia encargada de esto es la espectroscopía. Primero tenemos que comprender lo que es el espectro electromagnético, que va desde las ondas de radio hasta los rayos gamma, pasando por las ondas microondas, los infrarrojos, la luz visible, los ultravioletas y los rayos X. Cada parte de este espectro tiene una longitud de onda diferente. La longitud de onda es la distancia entre cresta y cresta de una onda. Las ondas de radio, por ejemplo, pueden medir desde los 100 micrómetros hasta los 100 kilómetros de distancia entre cresta y cresta. A medida que vamos avanzando en el espectro, las longitudes de onda se van acortando y la energía va subiendo. La fracción de espectro que podemos detectar con los ojos parte desde el rojo con una longitud de onda de 700 nanómetros hasta el violeta con una longitud de 400 nanómetros. El reno es uno de los muchos mamíferos que pueden ver más allá del violeta, como las aves, y los ojos del camarón mantis poseen 4 tipos más de células fotorreceptoras que los humanos, permitiéndoles ver longitudes de onda de entre los 300 y 720 nanómetros. Pausa el video si es necesario e intenta imaginar un color diferente, uno que no hayas visto nunca. Difícil, ¿verdad? Más bien es imposible. Al igual que una persona con daltonismo es incapaz de percibir la luz fuera de su rango de visión, nosotros somos incapaces de detectar la luz por arriba del violeta o por debajo del rojo, pero existen, están ahí. La parte del espectro con longitudes de onda más corta que conocemos son los rayos gamma, que tienen lugar en uno de los eventos más violentos del universo, las explosiones de supernova. Una de las ventajas de la radiación electromagnética es que interactúa con las partículas bariónicas, es decir, con la materia. Y precisamente aquí está la magia. La naturaleza nos ha brindado una especie de código escondido en la luz. Unas curiosas líneas que aparecen al ampliar el espectro de luz visible, y en las que están grabados todos los elementos químicos de la tabla periódica. Cada elemento químico absorbe pequeñas zonas muy concretas del espectro de luz visible, y así es como aparecen estas sombras, las líneas espectrales. Gracias al físico, astrónomo y químico Joseph Fraunhofer y a su invención el espectroscopio es que podemos saber la composición de nuestro Sol, de las atmósferas de los planetas e incluso de las galaxias. Este no es el único objetivo de la espectroscopía, pero en este vídeo prefiero centrarme en la detección de elementos químicos. Os voy a explicar brevemente cómo funciona el espectroscopio. Aquí tenemos una fuente de luz. Esta rendija elimina el ruido sobrante o la sobreiluminación y concentra un único haz de luz. El difractor separa la luz en su correspondiente espectro. Esta segunda rendija filtra la parte del espectro que nos interesa para, por último, atravesar el elemento químico que queramos analizar. Una vez sabidas las líneas espectrales de cada elemento químico, solo nos queda alzar la vista y estudiar cada punto luminoso en el cielo.
Sin embargo, la detección de los compuestos químicos presentes en atmósferas es un poco más complicada. Solo podemos estudiar los planetas que se encuentren entre nosotros y una fuente de luz, para así poder analizar dicha luz que nos llega después de haber atravesado la atmósfera y los elementos que la conforman. Pensadlo, es como si alguien hubiera escrito esos códigos en la naturaleza, como si una inteligencia superior hubiera cifrado la información para que la descubramos en su preciso momento. Hoy sabemos que la misma materia que compone nuestro mundo, ladrillo de todo lo que conocemos, también está presente allá afuera. ¿Cuántas posibles tierras esperando a ser descubiertas? Tenemos las capacidades, tenemos la motivación necesaria, porque al final del día, todos nuestros actos y los de todos los seres vivos de la Tierra se resumen en una sola cosa: la supervivencia. Tal vez no estemos aquí para extinguir la vida. Tal vez nuestro verdadero cometido sea preservarla. ¿Qué tal el video? Interesante, ¿verdad? Este es el estudio de la espectroscopía, que todos los elementos se diferencian por su espectro, es decir, las delgadas líneas entre las franjas de colores. Y con esto podemos saber de qué están compuestos los planetas, estrellas, meteoritos, etc., ya que de otra forma no sería posible. Un ejemplo de esto es que algunos científicos mencionan que en Marte puede existir la posibilidad de que exista agua. Entonces, ¿cómo es que pueden llegar a esta conclusión? De que la composición del agua es hidrógeno y oxígeno, y estos elementos se encuentran en Marte. A continuación veremos otro video que va a hablar de espectros de emisión. Bien, vamos a ver en este vídeo qué son los espectros, ¿de acuerdo? Empezamos recordando que si la luz procedente de una bombilla la hacemos pasar por un prisma de cuarzo, obtenemos un espectro continuo, es decir, aparecen todos los colores. O lo que es lo mismo, contiene radiaciones de todas las longitudes de onda o de todas las frecuencias. Vamos a verlo. Si aquí conectamos o cerramos el circuito, la bombilla se enciende, emite luz blanca y esta luz, al atravesar un prisma de cuarzo, se descompone en las diferentes frecuencias o colores, es decir, en lo anchas o estrechas que son las ondas. Aquí tenemos ondas de menos energía de color rojo y aquí ondas de más energía que están mucho más juntitas entre sí, que es de color violeta. Bueno, esto ocurre con la luz blanca y es el clásico, el famoso experimento que hizo ya Newton en el siglo XVIII. Pero, ¿qué ocurre si en lugar de poner una bombilla que emite luz blanca, ponemos un tubo con hidrógeno a baja presión? Es decir, en este tubo de aquí tenemos gas hidrógeno puro y a muy poquita presión, es decir, hay poquitos átomos ahí metidos. Si ahora cerramos el circuito, el hidrógeno emite también luz, pero una luz muy especial, porque esa luz, cuando la analizamos con un prisma, cuando la descomponemos, solo tiene algunos colores, solo tiene unas rayitas, aparecen unas rayas de diferentes colores, es decir, estas por ejemplo ondas de más energía y estas de menor energía, el naranja, pero son propias y características del hidrógeno, es decir, no las vamos a encontrar con otro elemento. Esto es lo que se llama el espectro de emisión. ¿Por qué es de emisión? Porque la luz la emite el propio hidrógeno al ser excitado con alta energía. Es decir, aquí le estamos haciendo al hidrógeno que emita luz porque lo hemos, por ejemplo, le hemos metido una descarga eléctrica fuerte. Vamos ahora a meter, por ejemplo, otro elemento como el helio. Le metemos también, cerramos el circuito y vemos como las rayas que aparecen en el espectro de emisión del helio son completamente distintas. Y finalmente, bueno, pues podríamos meter también, por ejemplo, neón a baja presión y hacemos lo mismo. Vemos como el espectro es diferente, es decir, cada elemento químico tenía un espectro de emisión completamente distinto. Vamos a ver ahora lo contrario, es decir, el espectro de absorción. Ahora lo que vamos a hacer es
la luz blanca, esta luz emisora siempre va a ser blanca ahora. Aquí tenemos el rayo de luz blanca o los rayos de luz blanca. Los hacemos pasar por un prisma y se descompone, como ya sabemos, en las diferentes frecuencias o longitudes de onda. Pero, ¿qué ocurre si ahora aquí en medio, es decir, que lo atraviese la luz blanca, vamos a poner un tubo de hidrógeno a baja presión? Ahora no es el hidrógeno el que emite las rayas, la luz, sino que recibe esa luz y solo deja pasar unos ciertos colores, como veis. Es decir, aparecen unas bandas negras precisamente en el mismo sitio donde antes aparecían las rayas de color. Es decir, ahora lo que tenemos es un espectro de absorción, porque ahora el elemento, vamos a poner helio por ejemplo, el elemento absorbe solo ciertas frecuencias, ciertos elementos de luz. Y el neón, pues como veis también, tiene sus propias bandas negras. Así que ahí está la diferencia. El espectro de absorción es porque absorbe la luz. Bueno, pues se comprobaron los físicos del siglo XIX que si comparábamos el espectro de emisión, donde es el elemento el que emite la luz, o el espectro de absorción, donde es el elemento que recibe la luz y la absorbe, eran exactamente idénticos y eran diferentes para cada elemento. Es decir, cada elemento es como si tuviera un código de barras especial diferente de los demás, que son sus espectros de emisión o espectro de absorción. En este video pudimos notar el espectro de absorción y emisión. Eran herramientas que Bohr ya conocía, por lo tanto, él se dispuso a estudiar el espectro del elemento más simple que conocía, el hidrógeno. Bohr analizó las líneas del espectro de emisión del hidrógeno y determinó la energía de cada una. También analizó las propiedades del átomo, como son la masa del electrón, la del protón, la cantidad de carga de cada una de estas partículas, entre otras cosas. Bohr consideró que un átomo de hidrógeno estaba constituido exclusivamente de un protón y de un electrón. El toque maestro de su trabajo fue concluir que las diferencias de energía entre las órbitas que había determinado eran iguales a las cantidades de energía que había medido en las líneas luminosas del espectro. Así estableció su modelo atómico. El electrón gira en órbitas fijas alrededor del núcleo y cuando recibe energía del exterior, por ejemplo, corriente eléctrica o un aumento de temperatura, puede absorber cierta cantidad que lo obliga a pasar a órbitas superiores. En esta situación se dice que el electrón se encuentra temporalmente en estado de excitación y el electrón regresa a órbitas menos energéticas casi de inmediato, y al regresar debe desprenderse de una cantidad de energía igual a la diferencia de energía energética entre las órbitas, y dicha energía se manifiesta como luz, que corresponde a las líneas del espectro del hidrógeno. En esta imagen nosotros podemos notar cómo existen órbitas. La primera es n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Es decir, cuando obtiene energía, pasa de n igual a 1 a n igual a 2. Y cuando pierde energía, pasa de n igual a 2 a n igual a 1. Aquí nosotros decimos que es en forma de luz, pero también se debe decir que son fotones. En este caso la luz está constituida de fotones. Con esto nosotros concluimos con los modelos atómicos. Nos vemos hasta el lunes.